Requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar. ¡Viva México! ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! Le preguntamos a varias personas ¿qué significa para ellos el número 40.280? ¿Podría pensar en alguna cantidad de dinero? Significa un número. Que pueden vivir maybe en un país mucho. Ser que sea tal vez de alguna cifra de muertos o algo así. Lo que ellos no sabían es el verdadero significado de ese número. es la desaparición y muerte de personas en el país de Sudamérica, Chile. Pues realmente ya no me espanta escuchar cifras. Se menciona que Chile reconoció después de 20 años al mundo los muertos a causa de la dictadura. Con información de Russia Today, CNN Español, El Mundo y El País. Ellos supieron unir sus esfuerzos a de los hombres de armas para salvar la libertad y reconstruir la democracia y hacer de Chile una nación crecientemente próspera y justa. En horas difíciles para la patria, estuve dispuesto, y lo estaré siempre, a enfrentar a los enemigos de la libertad y de la democracia, sin temores ni vacilaciones, teniendo como fundamento permanente el juramento de honor con que inicié mi carrera militar, que me obliga a entregar hasta mi último aliento por amor a la patria, que me vio nacer y crecer. Un niño a sus 10 años vivió todo el conflicto armado. Y hoy nos viene a platicar la memoria de ese niño. Que sufrió la violencia y la muerte de cercanos. ¿Qué sucedió el 11 de septiembre de 1973? En 1973 fue el derrocamiento del país Chile por Augusto Pinochet, derrocando a Salvador Allende. ¿Por qué motivo sucedió el golpe de Estado por parte de Pinochet? Bueno, mi punto de vista es el siguiente. Hay muchos puntos de vista, yo lo vi cuando joven o cuando niño. Lo que pasa es que había muchas huelgas, ¿sí? Paros, la gente no trabajaba. Entonces, ¿qué pasa? Que Pinochet dice, no quiero esto para el país. ¿Sí? Entonces, por eso hay un derrocamiento, ¿sí?, al presidente Allende. Fue inesperado. El hecho clave es la manera en la que Allende llegó al poder, puntualiza. No era un caudillo, no era un dictador que era reemplazado por otro. Era un líder socialista electo que estaba siguiendo la vía pacífica. Por eso, fue más impactante y la desilusión más fuerte. Esa gran esperanza fue derrocada con un golpe. Información de la BBC de Londres y Norteamérica. Nosotros no lo hicimos, les ayudamos. Es una de las frases que se pueden leer en la transcripción de una conversación que tuvo el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, con su consejero de seguridad, Henry Kissinger, al día siguiente del golpe militar de Augusto Pinochet, que en 1973 acabó con el gobierno democrático de Salvador Allende en Chile. El documento forma parte de los archivos desclasificados de la Agencia de Inteligencia estadounidense CIA, que integran la exposición Secretos de Estado, abierta al público en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago. La participación del presidente estadounidense, Richard Nixon, fue fundamental. La política de Salvador Allende llevó al país a tener una fuerte crisis económica. Esto motivó a que varios sectores, especialmente desde los grupos opositores, planearan un golpe de Estado y poder echarlo de la presidencia. Palabra de Europa Press y Economía Hoy. ¿Cómo viviste la dictadura? Pues la dictadura yo tenía 10 años, estaba niño y fue difícil porque a las 8 de la noche era el toque de queda, entonces ya no podía salir a la calle. A las 5 de la mañana se quitaba el toque de queda, entonces en las noches veías o escuchabas ráfagas de ametralladora tirando en las calles cuando veían gente. Bueno, hubo muchas muertes, ¿no? A un amiguito mío, ya ves que en el país los techos son de lámina, ¿ok? Entonces una bala perdida pues pasó por el techo y le pegó en la cabeza.
Bueno, y muchas más, ¿no? Pero esa es la que me acuerdo. Y también otra que íbamos al colegio a las 8 de la mañana, íbamos a las 7:30, teníamos que pasar por... Estaban tapando ese agujero porque era un basurero. Entonces veías en las mañanas con el grupo de amigos que íbamos a la escuela, ¿sí? Veíamos los cuerpos mutilados. Y tú bien sabes que una ametralladora te hace un punto, un agujerito pequeño enfrente y atrás te hace un boquerón. Pero todas esas cosas vi de niño. ¿Cómo fue la transición política del país? Bueno, mi punto de vista. Yo siempre hablo de mi punto de vista. Hubo un cambio muy grande en Chile. Por eso Chile ahorita es quien es, por el cambio. Muchos chilenos no están de acuerdo con mi punto de vista. Pero por eso Chile es uno de los países de América, no de Sudamérica, económicamente en excelencia. Que pasa desde el 83 en adelante, ese proceso sirve para en definitiva hacer más limpio el proceso del plebiscito y aprovechar esa coyuntura. Y en ese sentido es clásico lo que señala Patricio Aylwin ya el año 84, en el sentido que al régimen hay que derrotarlo con la propia legalidad que éste ha creado, reconociendo también la Constitución del 80. Entonces claramente hay un proceso que va por distintas vías. Uno de las élites, ¿cierto? Que lo que explica Cavallo, que yo no lo miraría tan en menos porque es importante, porque mal que mal son los políticos los que van delineando esta transición, pero también hay un proceso de pérdida del miedo. Lo que hace Tironi del 88, la franja dura solamente un mes, no un periodo de tiempo muy largo, y lo que hace precisamente es una lectura muy certera del estado de ánimo de la sociedad chilena. ¿Cuántos muertos y desaparecidos dejó la dictadura? No sabría decirte, pero fueron como 40,000 lo que yo me he enterado, ¿sí? Y desaparecidos, que todavía, pues, quién sabe. El New York Times reveló que los documentos fueron desaparecidos en la Escuela de Inteligencia del Ejército, junto antes del regreso de Pinochet desde Londres. Los microfilm fueron trasladados en bolsas y arrojados a un horno y desaparecieron así miles de pruebas claves sobre las violaciones de derechos humanos por la dictadura militar. ¿Tuviste que salir del país? ¿Por qué? Por motivos políticos no, pero por motivos de trabajo sí. ¿Por qué? Porque teníamos que hacer filas de una cuadra para comprar pan, para comprar azúcar, té, que en Chile se toma mucho el té. Muchos artistas, pensadores, escritores y filósofos fueron obligados al exilio y no pisar su país hasta que terminara la dictadura de Augusto Pinochet. Algunos de esas figuras no tuvieron la suerte y fueron asesinados por quedarse en su país. Un ejemplo de esto fue el compositor Víctor Jara y el escritor Jorge Peña, exhibidos en el Estadio Deportivo de Chile, torturados y más tarde asesinados. Información de Deutsche Welle y desaparecidos.org. Este momento de la historia debe de quedar en la memoria del mundo o en el olvido total. No, tiene que quedar en la memoria del mundo, porque sí se necesitan cambios. Y esto a todos los chilenos, creo, personalmente a mí, me enseñó, ¿sí?, me enseñó a ver diferente la vida. Estos sucesos, ocurridos el 11 de septiembre del 73 y que terminaron el 11 de marzo de 1990, no deben dejarse pasar por alto. Cada persona debe saber las consecuencias de lo que pasó y sus repercusiones en la parte social, familiar, cultural. En la parte humana debemos de tener memoria. 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 La memoria es el elemento constitutivo de la propia identidad. Un sujeto que viviera solamente en el presente o el anhelo de un futuro soñado, sin detenerse a rememorar su pasado, no sabría quién es. Memoria e identidad. Julio de San. Para que estas acciones no vuelvan a pasar. Se perdonan las faltas cometidas. Pero no se olvida los estragos y los 40.280 muertos y desaparecidos en la dictadura de Pinochet. Siempre en la memoria. Y nunca en el olvido.